Hoy estamos comenzando una serie muy bonita en este mes y tiene que ver con rompiendo ciclos y verdaderamente trata en esto que nosotros acá al venir como hispanos, venir a los Estados Unidos, pueda que usted y yo cruzamos la frontera, nos tiramos el río, llegamos en avión como Dios nos haya permitido llegar, pero de que llegábamos. Y en este país llegamos con sueños, con metas, con anhelos. Incluso con logros que ya habíamos tenido en nuestros países. La gran mayoría de las personas que han Destiny no tuvimos el privilegio de nacer en esta nación, pero es la nación que Dios nos ha traído. Y hoy también tenemos que ver eso, que Dios nos trajo con esas metas, sueños, necesidades, incluso una fe. Pero también hay una historia que no siempre hemos sabido interpretar del por qué Dios nos ha traído a esta nación. Muchos, como les decía, cruzamos la frontera geográfica. Y luego con los años descubrimos que también había que cruzar ciertas fronteras internas que llevábamos. Y esas fronteras internas, aunque habíamos cruzado, las fronteras geográficas son las que más a veces es difícil de cruzar. Usted creerá que ahorita está difícil cruzar la frontera. Hay fronteras más difíciles y son las que llevamos dentro. Esas fronteras internas, aquello que fue establecido en nosotros, que nos dejó una frontera, nos marcó, nos puso una tranca, permítame usar esa palabra, nos puso un obstáculo ahí que nos ha detenido, aquellos dichos, aquella cultura, aquel folclore, la música, la educación incluso, lo que nuestros padres vivieron, aquel dolor. Y estas fronteras tenemos que romperlas. Deben ser cruzadas la frontera del temor, de los hábitos, de las heridas, de los patrones familiares, la mentalidad, incluso la escasez que fue establecida en nosotros, aquel sentido de culpabilidad también. Y pasar, iglesia, escuche, de una forma de sobrevivir a vivir para Cristo. De cómo pasamos de sobrevivir, que no siempre esa manera de sobrevivir al venir a esta nación ha estado alineada al propósito de Dios para nosotros. ¿Qué le estoy diciendo? Que Dios no solo quiere bendecir a la nación donde vivimos, sino que Dios quiere gobernar, ojo, la historia que usted y yo cargamos de donde venimos y convertirla a un propósito. That's it. No es que yo vine por asunto de problema, que esto, que lo otro. Y no, ok, ya llegamos. Hoy es, ¿por qué llegamos? ¿Por qué razón? Y hay cosas que no podemos cambiar de nuestro pasado, pero sí podemos reinterpretarlas a lo que Dios tiene para nosotros acá. Y aquí es donde viene esto muy importante. Y cuando hablamos de esto, ¿cómo alineamos entonces nuestra historia al propósito de Dios? Para eso vemos lo que dice la Escritura en el Salmo 33:12. Y qué apropiado, viendo la celebración de anoche, ¿verdad? Y de esta madrugada más bien, de lo del 4 de julio. Y agradecerle a Dios por esta nación que nos ha abierto la oportunidad de venir acá. Que nuestros hijos pueden nacer acá, nuestros nietos van a vivir acá, que vamos a poder adorar a Dios con libertad. Y dice la Escritura, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Mire, este no es un eslogan nacionalista, esto no es un eslogan patriota, esto más bien es una línea espiritual que trae una verdadera bendición a una nación que donde no está primero su economía, no está primero las oportunidades que nos dan, no está primero el sistema, sino que el lugar que Dios ocupa en esa nación. Una vez más, no tiene nada que ver con cualquier partido, sino que la bendición espiritual que allí nos dice. Y dice lo siguiente, bienaventurada, es decir, doblemente bendecida cualquier nación. Ahí puede entrar de donde usted y yo venimos. Cualquier nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Y mire qué interesante que este verso nos habla de ese lugar que Dios debe ocupar. Y muchos vivimos
o todos aquí, estamos en Estados Unidos, pero para quienes nos ven a través de las redes sociales que tal vez no viven acá todavía. Pero la mayoría de nosotros, nuestro objetivo al venir acá era buscar una mejor oportunidad. No importa nuestro trasfondo socioeconómico, no importa. Cuando llegamos acá buscábamos esa bendición de parte de Dios. Y eso no está malo, iglesia. No estoy hablando nada en contra de ello. Al contrario, nosotros tenemos una responsabilidad, no solo como cristianos, también como latinos, como hispanos, tenemos la responsabilidad de salir adelante. Que nosotros no llegamos a esta nación para ver qué nos daba, a ver qué le sacábamos sin que nos costara. Sino que usted y yo, si vemos en nuestro corazón, de todo corazón de una persona que quiere salir adelante, no queremos nada gratis. Sino la oportunidad de poder vivir en paz, de poder trabajar, de que usted sabe que tiene seguridad en aquello que está haciendo, que usted tiene la seguridad que lo que usted compra es suyo, es la seguridad de la propiedad privada, la seguridad de que si usted ahorra un peso tiene, la seguridad que puede ir y adorar a Dios libremente, o no lo adora, pero tiene la libertad. También la oportunidad de criar nuestros hijos en un ambiente de seguridad. Esas son las tres cosas que buscamos. Principalmente, lo demás son detalles, como decía mi abuela. Pero eso usted y yo lo buscamos. Buscamos eso en esta nación. Y yo creo que tenemos esa responsabilidad. Pero Dios nos enseña que una vida bendecida no se define, escuche bien, no solo por llegar a una nación que nos va a dar oportunidades, sino vivir bajo el gobierno de Dios. Porque usted y yo conocemos que los gobiernos cambian 4, 5, 6 años, lo que sea. Pero el asunto es después de que el gobierno, tal vez es su gobierno de su preferencia o no lo sea, pero ese gobierno va a cambiar tarde o temprano. Pero aquí es donde tenemos que entender esto que es poderoso. De cómo nosotros venimos a una nación que nos da oportunidad, pero es para nosotros vivir bajo el gobierno de Dios. Sí, se trata también de respetar las leyes. Claro que sí, no estamos hablando mal de eso. Pero estamos hablando también, la base, el secreto para nosotros como cristianos es cómo vivimos donde quiera que llegamos bajo el gobierno de Dios. That's it. Porque hoy estás acá, mañana Dios te puede llevar a cualquier otro lugar. Pero de nuevo, el secreto va a ser bajo qué gobierno está siendo sujeta mi vida, principalmente. Porque las leyes, porque mire, hay leyes que van a pasar y han pasado que no necesariamente están de acuerdo a lo que dice la Biblia. Eso no los hace legítima delante de Dios, los hace legal. No quiere decir que sea buena esa ley. Por ejemplo, nosotros tenemos una aquí, ¿verdad? Me permiten los hermanos que no son de Montgomery, son de PG o cualquier otro county. Las leyes que tenemos o los dictámenes que han pasado aquí en nuestro condado. ¿Usted sabe cuánto las iglesias cristianas tienen que pelear hoy por construir un templo? Y no solo los cristianos, cualquier fe o religión, en la traba que tenemos en Montgomery County. Y es bueno que nosotros como hispanos lo sepamos a la hora de ir a votar. De cómo están en contra de las iglesias, de las entidades religiosas, sutilmente. Y no solo contra los cristianos. Pero a veces a nosotros nos dan dulce, nos endulzan lo que sea. Y no nos damos cuenta, ahí de nuevo caemos. ¿Por qué? Porque no comprendemos como cristianos que nuestro primer deber es vivir bajo el gobierno de Dios. No es irrespetar las leyes, es vivir bajo el gobierno de Dios, los dictámenes. Y el desafío para nosotros como pastores es no estar de acuerdo con usted o que yo todo lo que diga usted esté de acuerdo, sino poder enseñarle lo que dice la Biblia respecto a lo que es el gobierno de Dios que debe regir en nuestras vidas también. Porque no importa quién está en la Casa Blanca, el asunto es quién reina en tu casa. Gobiernos van y vienen, pero ¿quién gobierna tu vida? Porque yo puedo estar en contra de un gobierno, a favor de un gobierno, no tiene nada que ver. Al final de las cosas,
Las oportunidades van a venir para lo que usted y yo queremos hacer. Pero aquí, ¿cómo mi vida puede crecer en medio de esas circunstancias? Pero si no conozco las leyes de Dios, las leyes que van a regir tu vida, tu moral, tu fe, tus finanzas, tu salud, tu vida espiritual. Allí es donde muchos cristianos hoy en día decaen en su vida espiritual por no comprender aquello que Dios nos ha establecido. Entonces, no basta entonces vivir en una nación de oportunidades, sino nuestro corazón que siga siendo gobernado por las leyes que Dios dice, no por los ciclos que nos esclavizan. Y aquí es donde viene esto tan poderoso. Los ciclos que esclavizan nuestra vida, aquellas cosas que usted y yo repetimos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros como hispanos que llegamos con sueños, pero también traemos patrones, ciclos, sistemas, dichos que nos mantienen agarrados. Aquellos ideales de progreso, todos traemos el deseo de salir adelante, pero también tenemos historias no resueltas. Aquellas cosas que dejamos a medias, aquello por lo que corrimos, aquello porque tus padres fueron afectados y eso te hizo salir de la nación. O porque alguien tuvo inflación y usted tuvo que salir corriendo, o ella, quien sea. Diferentes cosas que nosotros hemos visto con los años. Tercero, aquellos dolores que sufrió tu familia o tú sufriste, lo cual te llevó a protegerte y sin darte cuenta a formar hábitos. El temor viene por eso. El no atrevernos a arriesgarnos porque sufría una pérdida, porque me engañaron, porque me mintieron, me fueron infiel. Y esto se vuelven esos hábitos. Y ahí es donde la fe necesita ser alineada a lo que Dios dice, no al dolor que tuve, no a la traición de mi ex, no al despido que en el trabajo. Sino que aquí nos damos cuenta que podemos cambiar de país, podemos cambiar de idioma, de trabajo, del ritmo que lleva nuestra vida. Ojo, iglesia, pero muchos ciclos viajaron con nosotros. Y si no detectamos esos ciclos, aquellas cosas que sin darnos cuenta se están repitiendo o pueden repetirse, o tal vez tú estás luchando y no sabes vencerla, y si no tienes cuidado, se lo transfieres directa o indirectamente a tus hijos por la cultura que se vive en casa. Por los dichos que decimos, las palabras que usamos. ¿Y qué tal seguir viviendo en un raquitismo espiritual? Tener miedo a lo que hacen las iglesias o los pastores. Y usted le presta más atención a quienes critican eso, sin darse cuenta que son personas amargadas, que no supieron resolver una herida de un grupo, de una iglesia donde ellos vienen. Pero hoy quieren enseñarte cómo estar sano sin ellos estar sanos, ¿verdad? Y de eso usted y yo conocemos cientos. Y a veces nosotros mismos somos culpables de eso. ¿De qué se trata esto, iglesia? De que Dios sí nos trae a una nación que puede bendecirnos y que hay oportunidades. Pero ¿qué está gobernando nuestra vida? Y aquí es donde poder darnos cuenta cuáles son esos patrones, esos ciclos que usted y yo, sin darnos cuenta, podemos repetir. Que es un ciclo. Entonces para esto tenemos que darnos cuenta que esos ciclos que tienen que ver, que se repite una reacción. ¿Cómo reacciono? ¿Por qué reacciono a eso? Dos, es que aquello que produce el mismo fruto. Un ciclo te va a producir el mismo fruto y no sabes, ¿y por qué yo trabajo y trabajo? Dice la gente, pero no avanzan económicamente. ¿Qué ciclos nos están deteniendo? Que hay que detectarlo. Aquello que uno mismo justifica con su personalidad. Es que así soy yo. Sin darnos cuenta que le cerramos los brazos y le decimos a Dios, yo no quiero cambiar. Pero por dentro hay una insatisfacción. Y aquí viene el cuarto elemento. ¿Qué pasa entonces? Que uno termina, llega viejito, vas a llegar al nursing home. O si no es que ya. Estancado, aburrido, pobre y panzón, decía mi esposa. Y eso no nos debe pasar a ninguno de nosotros. No es lo que usted y yo queremos. Queremos que nuestra vida en todo glorifique a Dios. Entonces un ciclo es aquellos patrones, aquellas cosas que se repiten, ¿verdad? Hasta que Dios lo revela, lo confronta o Dios lo redime a uno. Porque hay ciclos que usted no los buscó, se los enseñaron sus padres y quedó ahí incrustado en nosotros. Son parte de nuestra vida y no nos damos cuenta.
Decimos, así soy yo. ¿Y qué si Dios quiere algo diferente en usted? Que Dios no quería que usted fuera exactamente una copia de su mamá, ni una copia de su papá, ni del abuelo, ni del tío, ni nadie, sino que usted fuera un original. Por eso usted y yo no nos parecemos a nadie. Gracias a Dios. Mire alrededor, mire que no nos parece ninguno de nosotros, gracias a Dios, sino que aburrido, ¿no? Yo estaría soltero. Así estamos iguales. Pero, ¿verdad? Entonces uno va buscando esto, dice, ¿qué hay para mi vida? ¿Qué quiero? Entonces, esos ciclos que podemos que darnos cuenta, que si no reaccionamos, mire, usted y yo tenemos que detectarlos. ¿Cómo usted reaccionamos, por ejemplo, al miedo, al temor? ¿Cómo usted maneja el dinero? Tiene que ver con patrones que usted los aprendió. ¿Cómo usted habla cuando está bajo presión? ¿Cómo usted trata a su familia? ¿Lo aprendió de una u otra manera en estos procesos? Los procesos de dolor, ¿cómo los vivió? ¿Cómo usted vio a sus padres que vivieron todo proceso de dolor, de pérdida? Uno como niño lo asimila, aunque llega hoy como adulto, debemos de saber desconectar esas cosas y aprender lo correcto. Entonces, ¿cómo nos defendemos, por ejemplo, cuando nos sentimos rechazados? Esto nos lleva a ver que hay ciclos en nuestra vida. Y Dios en el proceso que está metiéndonos nos revela esas cosas. Y ese proceso no solo nos prueba, sino que los procesos cuando empezamos a observar esto, nos revela quiénes somos. Por dónde hemos pasado. Y nos va a revelar incluso de las cosas que ya estamos cansados. Aquellos momentos que nos hemos sentido solos. Aquellos momentos que hemos estado bajo presión. O también nos van a revelar el por qué nos alejamos de lo desconocido. Por el temor, el miedo. Por ejemplo, usted ve a algunos de nuestros padres o gente adulta que dice, es que la tecnología y yo estamos peleados. Y ese es un escapismo rápido. ¿Quién le va a cuestionar eso? Pero sin darnos cuenta, hijo, ¿cómo puedo aprender? A nosotros nos gusta, yo no sé si mi mamá sabe, no nos dio permiso, pero no le cuenten a mi mamá. Mi mamá a veces nos puede preguntar la misma, mira, ¿y esto por qué pasa así? Y la respuesta de nosotros siempre es, mamá, pregúntenos las veces que sea. No importa, es que ya me lo explicaron, pero no se me queda. Le digo, primero no diga que no se le queda. Y número dos, no tenga vergüenza de preguntar. La misma Biblia, ¿qué nos dice al respecto? Que al que toca, dice, se le abre. Y al que pide, se le dará. Y la Biblia dice también, no tienes más porque no sabes pedir. Mire qué cosa. Pero cuando usted y yo decimos, no, eso no es conmigo, ¿a qué estamos rechazando? ¿No será que hay un patrón? ¿Un ciclo allí que estamos diciendo? No. Y sin saber que Dios nos quiere poner aquello, como decía la abuela, en bandeja de plata. Pero usted y yo, por no detectar qué ciclos están gobernando hoy nuestra vida, nos limita. ¿Alguna vez ha tratado de ayudar a alguien que usted sabe que lo que usted le ofrece verdaderamente es lo que necesita y esa persona no lo acepta? Nos ha pasado a todos casi, ¿verdad? No ven la solución, pero usted como viene con ojos externos, usted sí ve. Dice, pero eso está fácil resolverlo. Pero como ellos son sabios en su ignorancia. Y nos ha pasado también. Porque algunas veces ha habido personas que nos han ofrecido ayuda en algo y no la hemos recibido. Por lo que sea. ¿Qué tal si hay un ciclo ahí de vergüenza? Iglesia, y Dios nos llama a que usted y yo podamos romper esos ciclos. ¿Por qué? Porque imagínense que el pueblo de Israel estaba atrapado en esos ciclos. El pueblo, mire, ¿por qué? Porque el enemigo va a buscar introducir ciclos en su vida que te esclavizan. Ojo, no que te detienen. El enemigo va por todo, va por la yugular. Dicho en buen lenguaje del mundial, es patada al pecho. Tipo los paraguayos de ayer, ¿verdad? Qué leñeros estaban, ¿verdad? Qué aburrido también estuvo ese partido, ¿verdad? Padre amado, uno decía, ya que alguien haga algo más, ¿verdad? Pero mire, dicho en eso, el enemigo no trata solo de medio ponerte zancadilla. No, él quiere
esclavizarte. Y los ciclos esclavizan. Me temo que alguien de nosotros esté esclavo y no se ha dado cuenta. Nuestras palabras nos han esclavizado. ¿Qué tal si anhelas tener un mejor trabajo, pero tú mismo te esclavizaste con tus palabras, con tu manera de pensar a eso mismo? Que tal vez Dios te quiere dar algo distinto. Y así consecutivamente usted puede ver que nosotros podemos caer en eso y el enemigo va a buscar meter esos ciclos en nuestra vida a través de nuestro pasado, a través de nuestros antepasados para producir dolor. Y el dolor es uno de los factores principales de cómo el ser humano reacciona y se cierra. Mire, en esta serie vamos a ver algo y a nosotros nos sorprendió mucho este estudio, esta manera científica como lo hicieron y estudiando el comportamiento. Y querían probar de esta teoría, lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo dijeron? ¿Cómo vamos a destruir toda esta generación que se ha levantado? ¿Sabe lo que hicieron? Es nada más buscar a quien va a ser, a quienes se van a reproducir, al papá y la mamá, y meterles un dolor ya antes del embarazo. Meterles un dolor ya en este momento que son jóvenes. Y no tienen que hacer nada más porque aquello que la mamá sufrió, el papá sufrió, cómo se transmite indirectamente a los hijos y las siguientes generaciones, ya no tuvieron que hacer nada. Porque el papi y la mami se encargaron de meterle temor a ese hijo y a esa hija. Así como nuestros padres nos empujan a hacer algo, nos motivan a hacer algo también. Papi y mami le cerraron puertas y uno dice, bueno, eso aprendí en casa sin saber que aquel temor, dolor de ellos me esclavizó. Y cuando hablamos de temor, yo le puedo decir por experiencia personal. Aquí entre nos, no le cuente a nadie, pero mi abuela era ella, todo es temor. Era que usted se acercaba a una grada y te podía decir, cuidado, te caes. Tenías algo precioso en tu mano, cuidado, lo quiebra. No lo vaya a botar. O sea, entonces, uno sin saber en tu mente, si escuchaste esas cosas, no crees que eres capaz de sostener cosas valiosas. Por eso cuando vienen las cosas valiosas a tu vida, ya no estoy hablando de lo material, puede ser una relación, puede ser tu misma vida espiritual. No crees que eres capaz de sostener lo valioso porque de niño te dijeron que lo podías quebrar. No te crees digno de las cosas importantes, valiosas, bonitas, agradables. ¿Y de dónde vino aquello? Y empezamos a ver el otro día hablando con mis primos. Ciclos que se repiten. El temor que es expuesto en su vida debido al dolor de alguien. Tal vez a tu mamá, a tu abuela, alguien le fue infiel y cree que lo mismo te va a pasar en tu matrimonio. No, usted no está aquí en la vida para repetir lo de ellos. Usted está para romper ciclos y que la gloria de Dios venga a su vida en medio de lo que haya pasado a ellos, que usted es distinto, que tus padres lucharon con aquello. Y no se trata de deshonrarlos, no, ellos lucharon con aquello, pero no tenían las herramientas que ahora usted y yo podemos tener. Las que estamos aprendiendo de que usted va a llegar mucho más lejos que ellos. Y no se diga nuestros hijos, ellos van a llegar lejísimos, van a llegar mucho más lejos, que la Biblia dice que serán cabeza y no cola. Y esto es importante, como usted y yo detectamos eso, que el enemigo quiere esclavizarnos sutilmente, sin llamarle esclavitud. Le podemos llamar cultura, y ahí viene el dolor. Y si uno no se da cuenta, eso te lleva a pecar. Y ese pecado, ese dolor, nos mantiene encarcelados ahora en el temor y nos hace sentir derrotados en la vida, aunque públicamente digamos otra cosa. Y por eso se han hecho tan famosas las redes sociales. Pero antes, ustedes que están jovencitos, existió una manera que nos daba
de menor categoría, lo de las redes sociales, nosotros la vivimos, eran los talk shows, aquellos shows que se hablaban. ¿Por qué se volvieron tan famosos y tan proliferaron? Porque a la gente le gusta el chisme, quieres meterse en la vida de los demás. Ajá, ¿y qué es lo que pasaba? Es lo mismo las redes sociales, solo que aquí lo hicieron más amplio. Y usted y yo podemos mostrar una cara en las redes sociales y tener otra, que por dentro estamos solos. ¿Sabe usted que hoy en día para usted contratarlo, también observan sus redes sociales? Especialmente si su cargo tiene que ver con toma de decisiones. Te estudia y te expone. Y si uno no se da cuenta que hay ciclos que se repiten, pero aquí tenemos que aprender que Cristo no vino para que viviéramos atrapados en los círculos, en esos ciclos. Él vino, dice la Biblia, para romper las cadenas y abrir nuevos caminos para que usted y yo podamos tener nuevos comienzos. Mire, por ejemplo, te das cuenta que Jesucristo lo que nos enseñó. Algunas veces explotó. ¿Se acuerda con lo del templo? Él explotó y sacó el machete, no el machete, ¿verdad? Unos van a malinterpretarlo. Sacó la chancleta y hizo lo que hizo. Algunas veces mejor se apartó. Otras veces se quedó callado. Jesucristo, cuando tú lo estudias, te das cuenta que vivió cosas que como usted y yo vivimos naturalmente. Pero lo más peligroso de un ciclo es que con el tiempo los ciclos, los círculos, las cosas que repetimos dejan de parecerse a uno ser esclavo y comienza a volverse parte de nuestra identidad. Y ese es el gran peligro y la estrategia que el enemigo usa, donde trata de que la esclavitud, decir que es mi identidad. Wow, y ahí viene ese peligro. Porque cuando usted ve lo que la Biblia nos lleva en este texto, por ejemplo, en el desierto, mire lo que le dice en Deuteronomio 8:2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años. Imagínense, 40 años en el desierto. ¿Para qué? Wow, lo dice abiertamente. Para afligirte. Mire, no solo para eso, para probarte, para saber qué había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Pastor, ¿cómo ahí están los ciclos? Vuelva a leerlo. Es un ciclo, pero ese es el problema de ese gran ciclo que duró 40 años. Espéreme. Es un ciclo que tal vez no debieron vivir ellos si no hubieran sido rebeldes. Pero hubo una generación, los padres se rebelaron contra Dios, contra el plan de Dios y pagaron las consecuencias. Por eso cuando usted lee en la Biblia la cantidad que morían todos los días, porque Dios dijo, los voy a matar a todos por rebeldes y voy a levantar una nueva generación de ellos, a los hijos. Pero alguien preguntaba, ¿y por qué no los mató a todos de un solo? Imagínese el peligro. En el desierto, Dios dijo, van a venir todas las bestias y van a devorar también a los vivos. Y Dios empezó a matarlos por poquito. 40 años. 40 años. ¿Me permite algo bien duro? Yo he visto gente que ha pasado más de 40 años en un ciclo porque no quisieron soltar aquello. Y en vez de decir, wow, soy esclavo de esto, dijeron, así soy yo. Y lo dicen con un orgullo. Porque la esclavitud le cambiaron el nombre a identidad. Mire qué problema. Es que yo soy de carácter fuerte. Esclavo. Pero le llamamos identidad. Es que no tengo pelos en la lengua. Nunca he visto una lengua con pelos. No hay. Sino que uno puede ser grosero para decir las cosas. Y soy esclavo de mi boca.
de mis carácter que no se lo dejo al Espíritu Santo y digo que así soy yo. Cuando cambio esclavitud por identidad. Y mire lo que aquí está pasando. Este ciclo de 40 años, iglesia, dicen los conocedores que si ellos nunca hubieran parado, hubieran continuado de frente, recto, directo, sin parar, lógicamente no lo podían hacer, ¿verdad? Sin parar, llegaban en 40 días más o menos. Y lo hicieron en 40 años por un ciclo que se repitió. Se repitió. Pecaban, clamaban a Dios y volvían a clamar y Dios los oía. Dios les perdonaba, los liberaba, se olvidaban de Dios y volvían a hacer un ciclo que en la Biblia usted ve cómo se repite en el pueblo de Israel porque no comprendieron esos ciclos. Y mire qué terrible esto, que estaban atrapados. Israel no estaba perdido geográficamente. No es que el GPS de ellos estaba mal, es que el problema de ellos es que estaban atrapados en un ciclo. Daban vueltas alrededor del mismo monte una y otra vez. Escúchame, Dios te trajo a los Estados Unidos para ser bendecido y ser de bendición a otros, así como sacó al pueblo de Israel. Pero usted y yo tenemos que saber identificar esos ciclos que nos mantienen esclavos, diciendo que no es identidad. Por ejemplo, nosotros tenemos algo que es parte nuestro como latinos. ¿Cuál es, pastor? Amamos la familia, pero votamos por leyes en contra de la familia. Esclavitud, que decimos que nuestra identidad iba tan en contra de Dios. Es por no saber. Y estos ciclos los detienen, mire, y Dios se cansó en cierto momento. Mire, y es un proceso migratorio que ellos estaban teniendo, estaban emigrando, saliendo de la esclavitud de Egipto a la tierra que Dios les había prometido, la tierra que fluía leche y miel. Pero Israel, mire, Israel no desperdicia el desierto. Dios usó el desierto, Dios usó el desierto para transformarlos a ellos. Dios no desperdició el desierto. Lastimosamente tuvo que matar a muchos. Yo sé que en estos tiempos de que ustedes peace and love no les suena, pero Dios también, así como es peace and love, también es un Dios impecable. Especialmente con la rebelión. Hay cosas que Dios como que te las puede dejar pasar, como algunos árbitros del mundial. Pero hay una cosa que Él no te deja pasar, es la rebelión. Por la rebelión, usted ve en la Biblia una y otra vez cómo esa nación sufrió, cómo gobernantes sufrieron, cómo familias sufrieron. Dios no desperdicia desiertos, iglesia. No desperdicia dolor. Él usa el camino que nos ha tocado caminar para mostrar lo que el corazón aprendió antes de conocer el propósito de Dios. Pastor, entonces, ¿qué puedo hacer hasta ahora? Mire, una cosa, no digamos que venimos acá porque no tuvimos opción. Mire, usted y yo venimos a Estados Unidos porque Dios tenía un propósito. Eso es lo que le estoy diciendo. Que más allá de qué excusa Dios usó para sacarte de la tierra donde naciste a esta nación. Dios tiene un propósito y está marcado en nuestra historia. Usted y yo teníamos que estar para este tiempo aquí. ¿Dónde estamos mañana? Está en la mano de Él. Pero ahora es aquí. Es aquí. En aquel propósito, tú tienes que estar presente en tu propósito, añorando ese futuro que Dios tiene en tu propósito. Y Dios no nos conoce porque Él ignore quiénes somos. Dios nos permite conocernos a nosotros mismos cuando estamos delante de Él. Es delante de Él donde te vas a conocer. Y allí es donde Dios quiere mostrarse a nuestra vida. ¿Por qué? Porque tenemos que salir de ese ciclo de sobrevivir a obedecer. Y aquí viene el primer paso. Es ¿cuándo pasamos del sobrevivir? Y muchos latinos hemos cambiado esto.
Cuando hemos dicho, bueno, aquí estoy sobreviviendo, gano solo para pagar biles, eso es sobrevivir. Y Dios dice, no, obedéceme y tendrás más que sobrevivir, que los talentos, las virtudes que Dios te ha dado, las puedes poner a servicio de Él, de la comunidad, de la nación, para un beneficio de tu familia. Iglesia, este es un peligro. El peligro es adaptarnos al país sin permitir que Dios transforme nuestro corazón. Porque yo recuerdo cuando uno está pasando el río, uno le dice, Diosito, si es que yo paso, yo te voy a servir. Y esa es la promesa que todo el mundo hicimos allá. Pero una vez pasamos, ¿verdad? Y empezaron a fluir los dólares, nos olvidamos de los dolores, del por qué nos habíamos venido. Y si uno no tiene cuidado, se aparta del propósito de Dios. Y uno escribe su propia Biblia. Por eso encontrás a muchos latinos opinando unas locuras bíblicas en el internet y la gente cree que es cierto. Escuche, aquí eso es lo que hemos hecho, reemplazar el obedecer con el sobrevivir. Porque es fácil sobrevivir en este país. Sí, señor. Te olvidas de Dios rapidito. Sin darte cuenta que cuando tienes, también es una prueba. No solo cuando no tienes. La gente dice que estoy en una prueba. También cuando uno tiene, es una prueba. Dios te está probando. No solo cuando no hay. También cuando hay, siempre es una prueba. Y es una prueba más sutil cuando todo está bien. Y allí tenemos que darnos cuenta que, mire, que tenemos que romper con eso. La escasez es aquello cuando nunca alcanza, aquel cansancio. Usted ve a la gente, ¿por qué? Porque no tienen tiempo, dicen ahora. Estos son 4 factores de cuando uno está sobreviviendo, pero no está viviendo el propósito de Dios. Número 1, hay escasez en algún área y no solo puede ser dinero. Número 2, el cansancio. La gente tiene que estar cansada por todo, porque ellos vinieron a trabajar a Estados Unidos, no a meterse al gobierno de Dios. Número 3, cuando nos comparamos, es que mire, hay otros que van mejor, eso no es para mí. Y empezamos a minimizarnos. Y 4, cuando nos aislamos. Yo puedo solo. No necesito a mi hermano. Es que, pastor, usted no sabe que me han dañado. No sabe cuánta gente me ha mentido. Uy, si supiera lo que me han hecho. Y decimos un montón de cosas que sí sirven nada más para aislarnos. Y ojo, caímos en la estrategia de Satanás de aislarnos. Y él dice, gacho, te agarré solito. Porque hombre solo es presa fácil. Y mire qué interesante, cómo nosotros reemplazamos entonces el sobrevivir al obedecer a Dios. Cuando Él nos da pautas, nos da leyes. Y vea qué interesante, que el trabajo puede darnos sustento, pero solo Dios puede darnos dirección. Él quiere hacerlo en tu vida. Si el trabajo nos quita el altar que Dios quiere que levantemos, tenemos que regresarnos a levantar los altares. Porque sin darnos cuenta, en vez de un altar podemos tener un desierto. Y ese es el peligro que tenemos que verlo. Pero hay un momento que se cansó. Mire, hay un momento que cómo se rompe este ciclo. Bien interesante que llega a un punto en Deuteronomio capítulo 2, verso 3. Cuando Dios dice, ¡hey! Ya rodearon suficiente esta montaña. Vuélvanse al norte. Como Dios diciendo, no te has dado cuenta que repiten lo mismo, es y lo otro. Quieres tener éxito en esto y no te das cuenta que caes en el mismo problema, en la misma situación, en la misma excusa, en el mismo dicho. Pero internamente usted quiere más. Y Dios nos está diciendo, ¡hey! Enough. Ya es suficiente, dice Dios. Ya le diste demasiada vuelta a esto. No tenía que tomarte 40 años. Te puede tomar 40 días. And it's over. Sálete ese desierto. Iglesia, aquí es donde viene esto que es tan poderoso. Mire, aquí nos confronta Dios en este versículo, pero también nos da una esperanza. ¿Por qué? Porque dice, hey, ya no sigas haciendo lo mismo.
toma para el norte. Siempre el norte ha sido como referencia de avance. Dice, hey, sigue mis direcciones, dice Dios. Sigue lo que yo te estoy diciendo, te va a ir bien. Vas a salir de ese ciclo. Rompe con ese patrón que aprendiste, aquello que te ha marcado la vida. Y vea, ¿por qué? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es darnos cuenta que es suficiente de vivir reaccionando ante la herida, ante la amenaza, ante la pobreza, ante la falta de. Ya es suficiente culpar al pasado. Ya es suficiente, iglesia, repetir lo que vimos en nuestras casas. Es suficiente de caminar sin dirección espiritual. ¿Por qué? Porque hay temporadas que Dios permite, pero hay ciclos que Dios quiere romper. No confundas esas temporadas que Dios tiene en tu vida con los ciclos. Las temporadas que Dios te mete, pero hay ciclos que se repiten. Y Dios quiere cambiar tu historia. Por eso es que la Biblia nos habla que Cristo es quien rompe los ciclos. Y en Él tenemos esperanza. ¿Por qué? Porque el Evangelio de nuestro Señor no está para maquillar patrones, ciclos, sino que crear una nueva vida. Él dijo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces Dios quiere romper la antigua identidad. La identidad que sacaron ellos de esclavos. Porque el pueblo de Israel, estos que salieron de Israel, los abuelos de ellos habían sido esclavos. Los padres habían sido esclavos. Y ellos creían que iban a seguir siendo esclavos. Escúchame, no tienes que repetir la historia de tus padres. Tu historia es nueva. Dios quiere hacerla más grande. Y necesitamos creer esto, que a nuestros padres le costó para que nosotros llegáramos donde están. Entonces usted y yo podemos llegar más lejos. No podemos ser menos que ellos. Mire, y aquí es cuando Dios nos da una nueva identidad. Que ya no soy lo que me hirió. Uy, qué buena esa, ¿verdad? Para los que hemos tenido ex. Algunos les pasa así, pero bueno. Ya no soy lo que me hirió. ¿Te han herido en la vida? Sí, Señor. Pero también usted y yo hemos herido. Y tenemos que soltar a esa gente que esa herida que causamos no les dé una identidad falsa, chueca. Segundo, no solo nos da una nueva identidad, Dios nos da una nueva mente. ¿Para qué? Para aprender a pensar desde la palabra, no desde el dolor. No desde el sufrimiento, no desde la experiencia, no desde el pasado, sino desde la palabra de Dios, lo que nos dice. Y tercer cosa, mire qué lindo, cuando da identidad, nos da una nueva mente. La Biblia dice que también nos da una nueva obediencia, es decir, que nos muestra un camino distinto, aunque cueste, pero saber que Él va a caminar ese camino, va a ir con nosotros, nos va a acompañar. Aunque pases por las aguas, dice, no te ahogarás. Aunque pases por el fuego, no te quemarás. Dice, yo voy a estar con ustedes. Mire qué linda la promesa de Dios. Que en ese camino que Él nos dirige, Él va a estar con nosotros. Aunque haya agua o aunque haya fuego. Amén o no amén. Y cuarto, mire qué lindo. Nos da una nueva herencia. La promesa de Dios que ha sido para nosotros. Es donde yo digo, hay herencia. La herencia que quizás usted no tuvo unos padres que fueron ejemplo, pero hoy usted tiene la oportunidad de comenzar esa nueva herencia. Que usted dice, conmigo comenzó algo nuevo. Conmigo terminó un ciclo, pero hoy comienza una nueva identidad. Tomamos la nueva identidad de lo que mi esposa y yo hemos decidido caminar. Nuestros padres nos llevaron hasta cierto punto, pero ahora en Cristo, ella y yo, tomamos una nueva identidad que le ayuda a nuestros hijos a direccionarse hacia lo que hay por delante. Y esto es lo vital que tenemos que ver. Y mire, aquí para adelantar por el tiempo, ¿verdad? Es que Dios no solo nos trajo para vivir mejor a Estados Unidos, nos trajo para vivir alineados a Él. En nuestras casas, en nuestros trabajos, en el dinero, con nuestros hijos, en la iglesia. Y tener una misión de vida bajo su propósito. A eso nos trajo. Nos ha traído una nación que tenemos tantas oportunidades. Y no se trata de hablar mal de lo que dejamos atrás, sino que ver lo que está por delante. Donde usted dice, hey, mi casa la voy a levantar como altar para Dios. Donde habrá sacrificio, donde habrá obediencia a Él.
Número 2, mi trabajo lo tengo que ver como una asignación para este tiempo. Y tercero, mis recursos. Soy un mayordomo, no soy dueño. Yo soy gerente, I'm a manager de los recursos que Dios me ha dado. El tiempo, el dinero, las capacidades, los talentos que usted tiene. Son recursos que Dios nos da. Y tenemos que ser mayordomos, no dueños. Mayordomos que le vamos a entregar cuenta a Él por estas temporadas que estamos viendo. Y cuarto, es que tu historia es tu testimonio. No solo por dónde has pasado, sino también lo que estás pasando. Lo que viene por delante es un testimonio para honra y gloria de Dios. Aquello que has vivido, aquel dolor, aquella circunstancia. Mire, por eso tenemos que tomar la decisión. Y la decisión es cuando usted dice, hey, no repetiré por costumbre lo que Cristo ya me dio para poder romper. No lo voy a repetir porque mis padres lo dijeron o así es mi cultura. No, lo tengo que saber que Dios me lo ha dado porque puedo romper con eso. Usted dice, pastor, usted no se imagina por lo que pasé. No, no me lo imagino. No, usted lo vivió. Pero sepa que eso no debe haberte dado identidad. Te marcó probablemente, como usted y yo tenemos cicatrices. El problema de una cicatriz, de una herida, es que si le hemos dejado que sane apropiadamente. Yo recuerdo una herida que tuve hace muchos años atrás, muchísimos años, y que ahora cuando la veo solo tengo la cicatriz. Pero en el momento que causó la herida, esa herida, por no haberla limpiado correctamente, causó una infección. Y cuando me tocaban, me dolía. Y supuraba de ella. No fue hasta que tuvieron que volver a abrirla de lo que yo creí que ya me la había limpiado apropiadamente. Mire, dolió más en el momento que la tuvieron que reabrir y limpiar lo malo, lo infectado, para que la herida cicatrizara apropiadamente. Yo no tengo ninguna marca así como otros tienen, ¿verdad? Artísticamente en el cuerpo. Yo tengo 3 del pasado. Esa y 2 en la espalda. Esto es lo que tengo. Pero hoy cuando las veo, me logro ver, las de atrás han desaparecido. Pero solo está una pequeña marca. Que cuando me tocan, ya no duele. Porque ¿sabe qué? Tuvieron que reabrirla para que sanara apropiadamente y sacar aquello malo. Yes, hay momentos que duelen, pero a la larga, a la postre, es para que estés sana tu vida. Tus pensamientos, tus palabras, incluso tu memoria de aquello que te causó dolor. Y eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Decirle, Señor, yo quiero entregarte este dolor a ti, que no se va a repetir por costumbre. Y no voy a tener pena de decir en contra de lo que me ha dicho mi familia. Miren lo que dice la Escritura, lo que Dios nos manda. Dice, estad pues firmes en la libertad que Cristo nos hizo libre. Y no estéis, otra vez dice, sujetos al yugo de esclavitud. Ojo, habla de la esclavitud. Los ciclos que nos esclavizan. Donde usted y yo tenemos que romper con eso. Y no dejar que esos ciclos nos formen nuestra identidad. Por eso usted debe preguntarse hoy, ¿qué ciclo Dios me está mostrando hoy? Incluso yo le quiero dejar un homework como pastor. Ora esta semana y dile, Señor, ¿qué ciclo yo no estoy viendo? ¿Qué cosas se repiten en mi vida? Show me. Muéstramelos. No quiero ser ciego a eso. No quiero vivir en ignorancia, repitiendo ciclos o patrones que son dañinos. Porque no quiero transmitirlo también a mis otras generaciones. ¿Qué ciclos, Señor, me estás mostrando esta semana o este mes? ¿Qué montañas yo sigo rodeando, pero ya he pasado demasiado tiempo y sigo rodeando, dándole vuelta a lo mismo cuando está fácil caminar de frente y resolverlo? Ya no sigas rodeando esa montaña.
Pregúntese también qué excusa debo soltar. Hay algo que he dicho, que lo he tenido como excusa nada más para apaciguar aquello que tu Espíritu Santo me ha estado redarguyendo, motivando en mi corazón. Y pregúntate también qué obediencia es la que debo tomar, qué pasos debo obedecer a Dios, qué obediencia debo tomar. Mucho de lo que Dios nos va a revelar no va a ser sorpresa. La hemos tenido ahí empolvadas, la hemos dejado a un ladito. Y como uno la deja a un ladito, aunque sabe que no debe estar allí, y entre más tiempo pasa, más se acostumbra a aquel desorden, aquello que deja uno a un ladito. Ya no nos hace nada, ya no duele, no incomoda. Y incluso cuando paso por allí y veo que aquello está, hasta lo hago a un ladito. Sé que es un desorden, no debe estar allí, pero me he acostumbrado a aquello. Y eso es lo que Dios hoy quiere revelarnos, aquellos ciclos, aquellas cosas que nos llevan a una vergüenza, nos llevan a un pecado, nos llevan a una atadura. Iglesia, en este tiempo, saber que Dios no nos trajo solo a una nación, nos trajo a un propósito. No te trajo a Estados Unidos solo por traerte, no, te trajo con un propósito. Más allá de cualquier situación, como usted lo vea, no vas a regresar a tu pasado. No vas a regresar a tu pasado. Usted y yo como cristianos tenemos más futuro que pasado y presente juntos. Y nuestros ojos deben de estar ahora viendo hacia el futuro. En tu vida, en tu matrimonio, en tu salud, en tu finanza, en tu vida espiritual. Dice que él, oye, yo me recuerdo cuando Dios hacía esto y lo otro conmigo. ¡Ey! Ya pasó. Él dice que hoy son nuevas cada día que Él puede darte. Nuevas victorias, glorias que Dios quiere mostrarte, darte en tu vida, que marquen hoy aquello por lo cual estás. Dios te trajo con propósito. Yo quisiera que en este tiempo, que usted y yo podamos hacer algo inusual en esta iglesia este día, un domingo. Especialmente en este tiempo de un 5 de julio, que ya pasó el 4 de julio. Pero póngase a pensar cuántas veces hemos orado por nosotros. Y la Biblia dice que a la ciudad donde vayas, a la nación donde Dios te lleva, es bendecida. Pero también se trata, iglesia, hoy, démosle vuelta a la tortilla. Este día, ¿qué tal si todos nos levantamos en oración por esta nación? Y decirle, Dios mío, yo oro por este país. Aquí me has traído, ¿me entiendes ahora? Yo voy a bendecir esta nación, no más voy a hablar mal. Miren, yo sé que hay cosas que usted está de acuerdo o no, no tiene que estar de acuerdo conmigo, pero una cosa sí podemos estar de acuerdo, que Dios nos manda a bendecir la tierra donde estamos viviendo. Y esta tierra no nos va a vomitar. Esta tierra va a ser de bendición para nosotros, para nuestra vida, para el reino de Dios. Lo que usted y yo vamos a hacer. Por eso necesitamos orar por esta nación. ¿Qué le parece si estamos de pie? Y hoy vamos a hacer esto, iglesia. Incluso quienes están viéndonos a través de las redes sociales, a través de YouTube, a través de Facebook, gracias por acompañarnos. Aunque la transmisión en algún momento va a ser cortada, pero te queremos pedir que tomes un minuto allí para orar por esta nación. Incluso si no estás en Estados Unidos, ora por la nación donde estás. La Biblia dice que debemos de orar por la nación donde Él nos ha llevado, porque Dios va a bendecir esa tierra y por ende te va a bendecir a ti. Muchas gracias, reciban este aplauso, va a ser hasta el próximo domingo. Muchísimas gracias, Dios les bendiga.